hemos cumplido con lo que la ley estipula, una reunión de Comude cada mes. Hoy es la última del año 2019. Gracias a Dios pues hemos cumplido con ello. Hoy se les agradeció a los COCODES de segundo nivel, a los representantes de las diferentes instituciones que han estado participando. Aparte de ello, se les dio un informe de las acciones que hemos realizado como municipalidad, siempre en beneficio del municipio de Santa Cruz del Quiché. ¿Las comisiones cumplieron su objetivo de este año? Sí, la mayoría cumplió sus objetivos. Hoy se entregó un informe, ustedes pudieron observar el 95%, 90, 80%. Lo importante es somos uno de los municipios con mayor participación en cuanto a comisiones. Somos uno de los municipios que ha cumplido con lo que la ley estipula y, como lo hemos dicho siempre, con la ayuda de Dios hemos tratado de hacer las cosas de la mejor forma y esperamos en Dios continuar de esa manera. Mucho haber participado nuevamente en el último sesión ordinaria del Comude en Santa Cruz del Quiché y pues de seguir compartiendo y seguir aportando elementos para que el municipio pues vaya cambiando poco a poco. Reconocemos la buena voluntad de las autoridades que están para contribuir también y la apertura que hay en las distintas peticiones que se hace por parte nuestra, y esperamos también que la población pues pueda seguir dando los insumos a sus representados. En este caso, por ejemplo, los COCODES de segundo nivel, pues realmente que a través de ellos hagan llegar sus peticiones, sus necesidades, sus problemas, para que respondamos a ese desarrollo que quiere el municipio. Pues de acuerdo a la información que dio el señor alcalde el día de hoy, pues está manifestando que un 98% de ejecución presupuestaria ha logrado. Eso implica que hubo más capacidad en cuestión de ejecutar los fondos que se le asigna y por otro lado pues tuvo que haber más beneficio a la población en ese sentido, aunque entendemos también que hay proyectos que tienen varias implicaciones que limitan, no por falta de voluntad de ejecución, sino es por falta de procedimientos bien claros, obstáculos que tiene. Si eso fue el porcentaje de alcance, pues eso nos agrada. Esperamos que el otro año pues con el aporte de cada uno de nosotros podamos seguir contribuyendo para seguir adelante en el desarrollo del municipio.